Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un 11 particular. Y es que vamos a hablar de 11 jugadores que estaban en primera división, que ahora mismo están sin equipo en el Clausura 2025. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Explico brevemente. Esta dinámica ha surgido porque, como ya saben, ya hemos hecho de jugadores que estaban sin equipo y recientemente hice dinámicas de jugadores de primera que estaban en segunda y tercera. Pues bueno, luego de esos scouts no he identificado a ninguno de estos jugadores en ninguno de los equipos. Puede ser que estén en tercera porque no todos los equipos de tercera tienen bien informado de cómo está su plantilla, pero en teoría... Y insisto, en teoría, en mi scout no tienen equipo y me parecen la mayoría buenos jugadores. Entonces esto ya lo podemos ir colocando incluso como una proyección de posibles fichajes que podrían tener los equipos de primera división para el próximo torneo. Y hemos hecho un 11 que a mí me parece interesante. Un 4-2-3-1 arrancando en portería con Gerson López, guardameta de 26 años que de momento sigue siendo parte del actual campeón del fútbol salvadoreño. Bueno, sigue siendo el portero campeón, ya no es parte de Once Deportivo. 26 años para Gerson López, que todavía se está recuperando de la lesión que tuvo en aquella desafortunada final para él contra Club Deportivo FAS. A pesar de que fue campeón, pues ya sabemos que el pobre de Gerson López quedó con esa lesión de 6 a 8 meses más o menos de baja. En teoría, entre julio y agosto debería volver a estar disponible para jugar al fútbol. Yo creo que podrá tener algún que otro equipo que le busque en el mercado porque llegó a su mejor nivel con Once Deportivo. Eso no lo podemos dudar. Hizo un muy buen campeonato. Para mí fue el portero de la Apertura 2024 sin duda, incluso con el tema de la lesión. Llegó a ir por primera vez convocado a selección nacional. El hándicap que tiene es la lesión, pero yo creo que si lo sabes llevar tras una recuperación bastante buena que ha hecho, pues seguramente volverá a un nivel, esperemos más pronto que tarde, en el fútbol salvadoreño. Línea de 4 defensores. Por izquierda, Kevin Melara, lateral izquierdo de 31 años. El torneo anterior estaba en Municipal Limeño, pero no lo termina. Al parecer hubo un problema interno por ahí, no me voy a meter tampoco a profundidad. Pero lo de Kevin Melara, a ver, es que me parece una gran oportunidad de mercado. El Chele Melara en Águila llegó a tener un nivelazo enorme, sobre todo en lo ofensivo, pero luego evolucionó a ser un lateral defensivo muy, muy bueno, de esos que se imponen en la mayoría de duelos 1 contra 1, pero si tú le pides que tenga que cabalgar hacia adelante, también te va a aportar o también te va a sumar en cuanto a la aportación ofensiva desde la banda por izquierda. Centrales. Rómulo Villalobos, defensor central de 27 años, cuyo último club fue Luis Ángel Firpo. Una lástima de lo de Rómulo porque sí que su carrera ha venido en picada desde aquel año 2021 donde llegó a selección nacional y que algunos recordarán le hace un gol a Ecuador en un partido amistoso en diciembre de ese año. Desde ahí como que no ha podido reimpulsar su carrera porque regresa a Águila, no juega nada, le dan un préstamo a Dragón. En Dragón sí que le va bien y de hecho vuelve a la selección nacional, pero termina su cesión, llega nuevamente a las filas de Club Deportivo Águila y pasa exactamente lo mismo. No juega, desaparece y lo poquito que le dan lo hace muy anticompetitivo y es normal para un jugador que no tenía ritmo. En Firpo lo fichan el año pasado para completar la rotación de centrales y los pocos minutos que juega vuelven a ser bastante bajos de Rómulo. Lógico, no estaba en ritmo competitivo, no había estado jugando últimamente y me parece a este punto no tenía confianza. ¿Qué es lo que creo que necesita Rómulo? Un equipo en plan dragón, en plan fuerte, que lo puedas potenciar dándole muchos minutos y yo creo que él va a responder. Tiene 27 años, tiene un gran cañón en la zurda. O sea, tiene un disparo de larga distancia muy potente. O sea, creo que es un central aprovechable. Encima, cualidades para el juego aéreo bastante concretas. Ojalá que se le vuelva a dar otra oportunidad al bueno de Rómulo, porque creo que en sus años positivos es que era un central de mucha proyección. A su lado, Edwin Mauricio Cuellar, central de 29 años, que su último club fue Isidro Metapán. A ver, Metapán ya tiene muchos centrales, entonces entiendo que necesitaban que alguno ya no continuara en la plantilla y el elegido fue Mauricio Cuellar. A mí me parece un jugador correcto, o sea, no es un jugador espectacular, pero perfectamente puede ser un 6,5, 7 para la liga, me refiero. O sea, tiene
juego aéreo correcto, desplazamiento en largo correcto, ya ha sido campeón con Club Deportivo FAS, un hecho que creo que le puede sumar al tema de experiencia. Y que, insisto, para mí, para la categoría es un buen central. Incluso si algún equipo de segunda se lo llevara, yo creería que sería un muy buen fichaje. Ahora que están en vías a tratar de subir a la primera división, el equipo que suba, oye, yo no vería como mal fichaje a Edwin Cuellar. Y para terminar la defensa, un ex compañero de Edwin, que es Byron López, lateral derecho de 24 años. Es decir que varios jugadores, si tú los buscas en Transfermarkt, seguirán diciendo que están en X equipo, pero como no han jugado nada, obviamente por eso yo asimilo que ya no están. Lo de Byron López fue perder lugar contra Héctor Cruz y sobre todo la llegada de Kevin Reyes a Isidro Metapán. A mí me parece que es un lateral que todavía tiene aspectos que mejorar. Es un lateral con mucha velocidad, vertical, y que incluso te diré que tiene una capacidad goleadora curiosa, porque cada cuanto marcaba con Metapán, pero es que marcaba golazos, o sea, casi que solo marcaba golazos. Pero creo que lo que le faltaba a Byron López era básicamente tener un poquito más de paciencia para tomar la mejor decisión según qué secuencia, según lo que le pedía el partido. No obstante, a sus 24 años creo yo que él tiene el tiempo suficiente para seguir mejorando y para aportarle de manera constante a un equipo de primera división. En el centro del campo, René El Momo Gómez, pivote de 32 años en Cacahuatique. Me sorprendió mucho que no continuara en el equipo cafetalero, porque tampoco es que llegó vamos a decir, un reemplazo tan claro. Llevan a Vladimir González, que me ha parecido un buen jugador realmente, pero que para lo que necesitaban rotación Cacahuatique, yo veía que el quedarse con René Gómez era una decisión muy inteligente. No lo hemos visto en ninguno de los equipos actualmente, no sé si será, insisto, a lo mejor si me he equivocado en algo con el scout, pues una disculpa, pero en primera división si no está, eso segurísimo. Jugador que para mí, para la división era bien, correcto, o sea, un constante. De hecho, entrando desde el banquillo en Cacahuatique me parecía un buen revulsivo porque te daba un poquito más de músculo, un poquito más de pierna y aparte de eso la experiencia, ¿no? Y el rodaje de haber pasado por varios equipos en el Redondo Nacional como Águila, que estuvo varios años. A su lado, y hablando de Águila, Ricardo Polillo, mediocentro de 21 años. Ricardo Polillo era, junto a Ricardo Villatoro, los dos juveniles del año pasado del Club Deportivo Águila. Y esto me parecía evidente que iba a pasar en más de algún club de la primera división. Algunos chicos que iban a jugar en el primer equipo por tema de necesidad, por la regla del juvenil, pero que en cuanto ya no estuvieran para ayudarles a cumplir esa regla, no se iban a quedar con un puesto en la primera plantilla necesariamente. Entiendo que Ricardo tampoco sigue en la reserva, yo por lo menos, lo poco que he podido seguir la categoría de reservas, no lo he visto jugar. Y entiendo que ahora mismo, por lo menos en la primera plantilla no está, que al final es el punto del video. Y me pareció un mediocentro muy útil. Cuando entraba a cubrir la posición de extremo izquierdo, ahí sí yo creo que salía demasiado de su contexto, pero en el mediocentro me gustaba bastante. Un chico capacitado para jugar en el doble pivote, para hacerte funciones mixtas, que estaba mejorando cada vez más con la pelota en el tema de las progresiones, bueno presionando. Creo que era un centrocampista que valía la pena darle un poquito más de galones y ahora en un Club Deportivo Águila que tampoco tiene una rotación tan amplia en los centrocampistas, oye, yo creo que le hubiese servido un poquito a Daniel Mesina. Mediapuntas del 4-2-3-1. Como extremo izquierdo he puesto a Kevin Ardón, el chico de 23 años, que yo sé que en FAS jugaba de lateral, debuta en lateral y de hecho se lleva un premio promesa de primera división jugando como lateral, pero yo le veía más cualidades como extremo. Es un poco el caso de René Dueñas, que está en la plantilla del FAS, lo mismo, empezó como lateral, pero en los metros más adelantados es donde se le ven las mejores cualidades a René Dueñas. El caso de Kevin Ardón, otro futbolista muy picante en los últimos metros, bastante veloz, pero que después de ese primer torneo no llega a contar con tantas oportunidades. Es de esa camada de Emerson Sandoval, que al final, a ver, por la llegada de Matías Goyeni, que se ha terminado quedando con el equipo, y también Nelson Rodríguez, pues no le han podido encontrar un hueco a Kevin Ardón. Yo creo que podría ser mejor utilizado en otros equipos de la primera. O sea, veo varios que no solo en el puesto de lateral, sino como extremo, agradecerían tener a un futbolista con esa velocidad que sí que te aportaba Kevin Ardón.
Como media punta o enganche, digamos, del equipo, para mí uno de los que me parece hasta sacrilegio que no tenga equipo en este torneo, y es Guillermo Stradella, futbolista argentino salvadoreño, ya nacionalizado, de 31 años. El caso del Guille, ya sabemos que hubo algo ahí con Metapan, Eric Dawson Prado no lo quería, bueno, ya eso es otra cosa. O sea, yo entiendo los motivos por los cuales Guille a lo mejor no tuvo un equipo este torneo. Sí, o sea, los entiendo desde lo... ¿Cómo lo vamos a decir? Desde lo legal, digamos, desde las bases legales de competencia. Pero no lo entiendo porque si Guillermo Stradella estaba en los transferibles, en la lista de transferibles de Metapan, no entiendo cómo por lo menos 4 o 5 equipos no fueron a pelearse por Guillermo Stradella. Es un futbolista polivalente, un futbolista muy cumplidor en la mayoría de posiciones, que es constante en el nivel y que ha jugado en 2 equipos con mucha presión como lo son Metapan y FAS, siendo en FAS, por cierto, 2 veces campeón del fútbol salvadoreño. Entonces tiene muchos argumentos. Encima es un extranjero nacionalizado, o sea, no tienes que ocupar un cupo de extranjero. Para mí es lo mejor en el caso de Guille Stradella, te aporta experiencia también. Espero que vuelva para el siguiente torneo a cualquier equipo, porque me parece que tiene muchísimo para aportar en el fútbol salvadoreño. Quién sabe, tal vez un Once Deportivo que va a jugar Copa Centroamericana y que claramente necesita muchos fichajes, por tirar un ejemplo, ¿no? En el extremo derecho, Jefferson Polillo, jugador de 29 años. Su último club, si no me equivoco, fue Fuerte San Francisco, por lo menos es el último que yo les recuerdo, donde ya empieza a bajar bastante los minutos. Era un mediapunta, o sea, era un futbolista más que extremo, un mediapunta cargado por las bandas, con bastante fineza, que trataba de disparar bastante al arco. No era demasiado profundo, pero sí que se asociaba bien, y eso era algo que me gustaba de Jefferson. Pasó por Águila y Firpo, o sea, 2 equipos con alta exigencia. Sobre todo su etapa en Luis Ángel Firpo a mí me parece bastante buena. Creo que coincide con el Toto Gamarra y para mí llega a ser muy buenos partidos. Y, si no me equivoco, coincide con el último futbolista de este 11, que sería Luis Canales, delantero de 28 años. El último club de Luis también fue Fuerte San Francisco, donde aunque encontró un par de goles, tanto por problemas físicos como por inconsistencia en el nivel, pues no se hizo de un lugar seguro en la plantilla. Creo que lo de Luis Canales es un what if, claramente. No sé si le vamos a volver a ver el mejor nivel o si lo vamos a volver a ver estallar en el fútbol salvadoreño. Y digo un what if porque yo me pregunto cómo hubiese sido la continuidad de aquel Luis Canales en Luis Ángel Firpo. Un Luis Canales que está bien, no era un super goleador. Creo que le faltaba mejorar en ese aspecto, pero luchaba bien. Se movía en los últimos metros, tenía unos movimientos y unos giros letales, buen definidor. Quizás uno de sus mejores partidos es aquella semifinal de hace unos cuantos torneos entre Firpo y Alianza, que él ayuda a poderle dar vuelta al marcador y que ese partido se va hasta penales. Quizás la mayor oportunidad que Firpo tuvo de llegar a una final en los últimos años. Ese Luis Canales era muy letal. Es una lástima lo que ha pasado, suele pasar mucho en el contexto salvadoreño, que las lesiones terminan lastrando carreras y luego ya no encuentras un sitio idóneo para regresar, porque no es que cualquier club te permita un desarrollo, una recuperación adecuada, idónea, y creo que eso es lo que le ha pasado a Luis Canales, que insisto, quizás es vivir más del recuerdo de lo que fue y no de lo que podrá ser, pero en su momento me pareció un muy buen delantero en la liga local. Este ha sido el 11 de jugadores de primera división que actualmente están sin equipo en el Clausura y quién sabe, tal vez los veamos regresar en el Apertura 2025. Espero que les haya gustado el video, si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien, la próxima semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.